La Virgen de Guadalupe no se apareció en el cerro del Tepeyac, no es como crees. Todos en México conocemos la historia. Una virgen morena se apareció en el cerro del Tepeyac a un indígena llamado Juan Diego en 1531. Le habló, le pidió un templo y dejó su imagen milagrosamente impresa en una manta. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso está documentado? Que los primeros 100 años nadie mencionó nada, que incluso el obispo al que supuestamente se apareció nunca escribió sobre eso. Esta historia no es como crees. Según la versión oficial, el 12 de diciembre de 1531, la Virgen María se le apareció 4 veces al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Le pidió construir un templo. El obispo, Fray Juan de Zamárraga, no creyó al principio, pero cuando Juan Diego desplegó su manta con rosas de Castilla fuera de temporada, apareció milagrosamente la imagen de la Virgen Morena. Impactado, el obispo ordenó construir el templo. Desde entonces, millones han venerado esa imagen. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta historia fue escrita más de un siglo después de los supuestos hechos? El México de 1531 estaba devastado. Las epidemias traídas por los europeos habían matado a millones. El sistema político mexica se había colapsado. Las deidades indígenas eran perseguidas y la fe católica avanzaba con paso firme. En ese contexto de vacío espiritual, el Tepeyac, donde se rendía culto a Tonantzin, madre de los dioses, seguía siendo un sitio sagrado para los nativos. La aparición de una Virgen Morena en ese mismo lugar, ¿fue coincidencia o una poderosa estrategia de sincretismo religioso para asimilar a los pueblos conquistados? Juan Diego es considerado el primer santo indígena de América, pero ¿existió realmente? No hay registros contemporáneos que lo mencionen. Los cronistas más importantes del siglo XVI, incluyendo a Sahagún y Motolinía, nunca escribieron sobre él. El texto más famoso que relata las apariciones, el Nican no Powa, fue publicado en 1649 por Luis Lasso de la Vega. Más de 100 años después, ¿fue un testigo silenciado o una creación simbólica para dar rostro indígena a un culto naciente? Fray Juan de Zamárraga fue una figura clave en la evangelización de la Nueva España. Escribió cartas, informes, denuncias, pero nunca mencionó la aparición de la Virgen. Ningún escrito suyo hace referencia al milagro. ¿Cómo explicar este silencio? ¿Acaso el milagro más importante de América pasó desapercibido para el hombre más influyente de la Iglesia en ese tiempo? ¿O fue una construcción posterior atribuida a él para darle legitimidad a la leyenda? En el siglo XVII, mientras la corona española buscaba consolidar su control, el culto guadalupano comenzó a expandirse. La imagen de la Virgen se volvió símbolo de unidad, no solo religiosa, también política. Criollos, mestizos e indígenas encontraron en ella una figura común. La Virgen ya no era solo una aparición, era un estandarte, uno que siglos después Miguel Hidalgo levantaría en su lucha, pero para llegar ahí, primero tuvo que construirse toda una narrativa, con devoción, poder e interés. Se han dicho muchas cosas sobre la manta, que no se degrada, que tiene cualidades milagrosas, que en sus ojos hay imágenes microscópicas, pero los estudios modernos han demostrado otra cosa: restauraciones, pigmentos añadidos y barnices. En 1995, el Vaticano desestimó el Códice 1548, que se usaba como prueba histórica. Lo declaró falso. La ciencia no ha podido comprobar milagros, pero sí procesos humanos, intervenciones artísticas e incluso repintados. Y si la verdadera maravilla de la manta no es su origen, sino lo que representa para millones. El culto guadalupano no nació de un milagro único, nació de una necesidad colectiva, de un pueblo en ruinas que necesitaba un símbolo. Tonantzin no desapareció, se transformó. La Virgen de Guadalupe absorbió su esencia y se convirtió en un puente entre dos mundos, el indígena y el europeo. Más que un evento sobrenatural, fue un proceso cultural, político y espiritual que definió a México. Y al final, no importa si se apareció o no, porque su fuerza no está en la historia, sino en la fe. Creas o no en la Virgen,
Lo que importa es entender que esta historia es más profunda que una aparición. Es una herida, una estrategia, una esperanza y una identidad, porque la Virgen del Tepeyac no apareció, surgió de un pueblo que necesitaba creer, y eso no la hace menos poderosa, solo más humana, más real y más nuestra, porque esta historia no es como crees. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete. Aquí desenterramos lo que te contaron y lo que no, porque este es el canal donde las leyendas, los mitos y la historia no son como te las contaron. Esto es, no es como crees.